vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia este programa. Nuestro propósito: agregar valor al campo argentino y conectarlo con el mundo. Somos Molinos Agro. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Case IH, la nueva AF10 de Case IH, llegó para que pienses en grande, con la máxima capacidad del mercado, más hectáreas cosechadas por jornada y un rendimiento superior. Nueva serie AF10 de Case IH, la unión entre inteligencia y grandeza. GFAS, la evolución de la cosecha. Lo adoptaron los líderes. Permite duplicar la capacidad de trabajo utilizando la misma maquinaria. Un salto enorme en eficiencia y rendimiento. Ahorra la mitad del gasoil y multiplica las ganancias. Stripper GFAS, tu mejor decisión. La nueva CR11 de New Holland es el último gran salto en evolución de cosecha. Con mayor capacidad operativa, diseñada para jornadas más largas y operaciones 90% autónomas. CR11 de New Holland. La evolución llega a su máxima capacidad. La salud empieza en las personas, en una decisión, en una mano que cuida, y también empieza en la tierra, en lo que sembramos hoy para alimentar a millones mañana, porque cuidar la salud también es cuidar lo que nos alimenta. En Bayer, la salud y el campo se encuentran unidos por la ciencia. Si es Bayer, es bueno. La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11 2279 0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. El campo está lleno de historias. Mujeres que trabajan, mujeres que producen, mujeres protagonistas. Amadas. Con Nanette Giovanelli. Mujeres que aman la tierra. Pero muy buenos días, bienvenido a un programa más de Amadas, este espacio en donde hablamos, conversamos con mujeres protagonistas del sector agropecuario y algunas que no son tanto del sector agropecuario, pero que nos inspiran con sus historias, con sus caminos, con su recorrido, como para que nosotras podamos inspirarnos y seguir cada día en esta vida que nos sorprende y donde queremos lucharla todos los días, ¿no? Bueno, sin mucho más introducción, voy a ir a presentar hoy a mi invitada del día. Ella es socióloga, es vicepresidente de la Red de Mujeres Rurales. Hace mucho tiempo que quiero entrevistar a alguien de la Red de Mujeres Rurales. Y aparte es socia de la cooperativa Copsol y brand manager de Guaira Miel, que es una miel orgánica de Santiago del Estero. Ella es santiagueña, ya te vas a dar cuenta por su tonada, esa tonada cálida, esa tonada de tierra de Santiago del Estero. Así que bueno, bienvenida Ana Laura Sayago, Anita. Sí, Anita. Anita, para todas las que la conocemos. ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias, Nanette. Saludos a todo el programa, a todos tus oyentes. La verdad que muy contenta porque hace rato que queríamos hablar y charlar sobre muchas cosas.
Así y no es. encontrábamos como un espacio. Y no encontramos, Sí. vienen mujeres rurales de todos lados, pero no venía nadie de la red, de la mesa, de la red, digamos, en la mesa chica. Así que yo estoy feliz de recibirte, Anita. Muchas gracias, Nanette. Bueno, primero te hago una aclaración. No soy socióloga recibida. Si no, bueno. me van a sacar el título en la primera de entrada. Bueno, no importa. Pero bueno, he estudiado sociología en Santiago del Estero. Ah. Sí. Tengo ahí pendiente una tesis, pero trabajado toda la vida, contenta también de haber hecho esa carrera y bueno. A veces las tesis, viste, como ¿Quién que... dice la hago? Claro. De hecho, estoy en ese proceso, así que Bueno, tendrá bien. noticias. Bien, pero viste, como uno con la experiencia... Hay veces que la experiencia de vida y bueno, todo el recorrido laboral es como que... No vamos a decir que ya sos socióloga, digo, pero es como que avalan todo ese estudio y toda la carrera que hiciste, ¿no? Sí, y además me parece a mí que siempre digo lo mismo, ¿no? Como tener una carrera de grado sin experiencia laboral a veces tampoco te Total. ayuda mucho en el mercado laboral y en el mundo del trabajo que conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, para mí es como todo un tema. Sí. Sí. Sí, Así que- y creo que estamos en un mundo muy cambiante, en donde hay cosas que están, digamos, lo que uno siempre creyó, viste, esta cosa de, digo, no digo que no sea válido, ¿no? Pero el tema del título y estudiar, todos tienen que estudiar, de hecho yo le digo a mis hijos, tienen que estudiar y tener un Sin título dudas. universitario, pero creo que hay otras cosas que validan más, ¿no? Digamos, en épocas de inteligencia artificial, la Sí, experiencia de tremendo. vida creo que es muy, muy importante. Sí, es muy importante. No, sin dudas creo que estudiar sigue siendo para mí la primera cosa que recomendaría a cualquier persona que tenga ganas de conocer el mundo y tener sus curiosidades validadas, básicamente. Pero también porque estudiar te genera una disciplina que quizás en otras instancias uno no la adquiere, ¿no? Entonces Total. son esos momentos donde hay que aprovecharlos y estudiar, digamos. Totalmente, Eso sin dudas. totalmente. Pero en un país como el que vivimos nosotros, que necesitas experiencia, título, todo junto, a veces se hace difícil. Anita, vamos a empezar por tus inicios, digamos, y tus orígenes. Vos sos de Santiago del Estero, naciste en Santiago del Estero, He nacido en Santiago del Estero capital. capital. Sí. He vivido hasta mis 28 años ahí. Ah, Sí, tengo 31 y hace poquito es como que estoy haciendo una vida híbrida entre Santiago del Estero y Buenos Aires. mirá. Ah, Sí. hace poquito que estás acá en Buenos Aires. No hace mucho, para mí es ayer, pero Sí. bueno. Sí, sí. Y sos muy joven. 31 años hoy. Sí. Ah, mira. Sí. Bueno, no tan joven, ahí. en No, el no, límite. sos muy joven, Anita. Ok. Créeme que sos muy joven. Naciste en Santiago Capital. ¿Y por qué sociología? Bueno, la primera pregunta que se me venía cuando lo he decidido es, a mí me gusta trabajar con personas y con la gente, en grupos. Sí. Entonces quería, y con una vocación muy clara de saber, bueno, yo quiero ayudar a la gente. Sí. Muy sencillo. Puede ser muy sencillo, pero a la vez para mí fue muy complejo esa decisión. Entonces, sociología me permitía analizar los comportamientos de grupos y sobre todo con las capas de la cultura, la política, la economía, todo lo que tenga también que ver con hasta incluso geografía, que eso hace a la diversidad de las sociedades, ¿no? Total. Entonces sí que inciden y para mí fue como una carrera de grado muy interesante porque te permite abrir un abanico de oportunidades, ¿no? A mí me interesó específicamente la sociología rural, pero creo que la carrera te prepara un poco para analizar diversos escenarios en las sociedades de hoy en día, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y por qué la sociología rural, digamos? ¿Por qué te metiste en lo rural? ¿Ya venís de tradición rural en tu casa? Bueno, en mi casa en general la cooperativa de la cual formo parte, que después podemos charlar de eso, ha sido fundada en parte por mi padre y otros socios más de Santiago del Estero, jóvenes en su momento, y siempre muy relacionados al campo, ¿no? Al ir a ver las abejas, a los apiarios, a estar en el monte. Y siempre me ha gustado la naturaleza, ¿no? Siempre me ha gustado la botánica en general, entonces tengo como esas aficiones muy interesantes que me nutren, que me hacen bien, y creo que la sociología rural en ese instante me permitía tomar contacto con parajes rurales en Santiago del Estero, con pequeños productores, agricultura familiar, y todo ese trasfondo que tenía la cooperativa también que me ha enamorado.
tu papá estaba relacionado directamente con la producción. Él es ingeniero agrónomo, sí, y ha sido apicultor durante muchos años de su vida. Llevas la miel en las venas. Llevo la miel en las venas, sí. Y bueno, y hoy en día está haciendo más estrategia de parte de la cooperativa, más en un consejo de administración, no tanto en las colmenas, pero bueno, la verdad que es un capo. Mira, y te costó introducir, vos sos joven, sos mujer, digo, ¿te costó introducirte en el mundo de las cooperativas, en la mesa directiva? ¿Cómo fue ese...? Bueno, capaz yo antes no lo identificaba como que me ha sido difícil, lo he hecho, ¿no? Como de sopetón, me he mandado de palomita, como bien dicen muchas personas. Pero ahora que lo analizo, capaz y hago más un paréntesis, sí siento que me ha sido muy difícil, aún es difícil, pero también creo que es un trabajo de creación de autoestima en ese proceso, ¿no? De autoestima, de firmeza de bueno, aventajarse en esos escenarios donde quizás no había una mujer, donde levantar la voz o dar tu opinión te genera un cierto nivel de dudas, no es muy fácil, por lo menos para mí, sí. Es mi caso, ¿no? Personal. Y siempre una entra como de a poquito, ¿no? Bueno, se entiende, asumo esta cosa, esta tarea. En mi caso ha sido escribir proyectos de desarrollo para algunas comunidades o primeros proyectos para poder hacer microcrédito en colmenas, que tenían más una parte social, justamente un poco cuando estaba en la universidad. Sí. Pero después de repente me involucro en ventas, ¿no? Claro. Y me involucro en relaciones institucionales de la cooperativa, me relaciono en las asambleas, en entender un balance, en entender un flujo de caja. Y cuando vas como estando en un ambiente de empresa, llamémosle, o de cooperativa, de cualquier grupo, y estás obviamente comprometida con eso, creo que te empapas de eso y te vas haciendo lugarcitos. Claro. Eso. Claro, te vas metiendo de a poquito, ¿no? En lugares en donde no había mujeres. Hoy en mi cooperativa son 13 socios, soy la única mujer. No. Sos la única mujer. Soy la única mujer de los socios, sí. ¿Hay en Santiago del Estero como una tendencia más a que el hombre domine esos espacios o no? Sí, creo que sí. En general, para mí es un poco, no sé si es solo en Santiago del Estero, pero sabemos que los puestos directivos, sabemos que en general las empresas y vamos a llamarla así, la participación de mujeres siempre es minoritaria. Sí. No sé, por lo menos en Santiago del Estero yo lo veo así. Cada vez hay más casos de éxito, ¿no? Y de figuras para mí que son inspiradoras a seguir, pero no son la mayoría. Claro. No es algo que vos te acuerdas más de una comisión directiva de hombres que quizás de las mujeres, digamos. Claro. De la memoria en la historia, si uno lo analiza, creo que estadísticamente es así. Claro. ¿Y por qué te metiste en la red de mujeres rurales? ¿Cómo fue eso? Bueno, cuando se hizo el W20 en su momento, en Argentina... Eras muy joven, hace mucho, ¿no? Súper chiquita, sí. Ahora que lo pienso, sí. Claro, ¿hace cuándo? Y hace el 20. 2019. Sí, en el 20 fue como la formalización. En el 2019 hicimos el primer... Ay, ¿qué edad tenía en el 2019? ¿Cuántas? No soy... Por Dios. Pero era muy chica. Bueno, sí. Recién 20 y pocos. Sí, 25 años, más o menos, ¿sí? Más o menos 25 años, sí. Nos invitan a un encuentro en Salta, no me olvido más, en la Sociedad Rural de Salta, y bueno, y decido ir porque, bueno, buscaban representantes de casi todas las provincias que se quieran sumar y todos los rubros, a Pícola, Santiago del Estero, bueno, voy, por supuesto. Entonces así ahí hicimos como el primer grupo más... llamale federal porque se habían juntado antes, creo que en Córdoba y en Buenos Aires, cuando fue el W20, pero lo más federal fue ese encuentro de Salta y después vino la pandemia. Ahí todos adentro. Ahí todos adentro. Y hicimos esos primeros encuentros virtuales, también en la parte como más general de armado de la red, porque nos acompañó ONU Mujeres en una tarea específica que era armar la identidad de marca, llamémosle, de la red, la identidad institucional, el fortalecimiento, la gobernanza, de lo que dio inicios después a lo que hicimos presencial, ¿no? Pero fue todo en pandemia.
Y para mí la red fue un gran apoyo también, debo decir. ¿En qué sentido fue un gran apoyo? En la pandemia, sobre todo en tener un momento para pensarme a mí desde el rubro profesional, desde las organizaciones que formaban parte, de las mujeres que iba conociendo y que me inspiraban, porque son mujerones, lo tengo que decir, son todas, bueno, te incluyo. No, a mí no me incluyas, pero no, pero sí, doy fe que son mujerones. Sí, o sea, son mujeres que tienen mucha historia en el espacio rural de Argentina y que yo no entiendo por qué no salen en el diario primera plana todos los días. Y cuando las he conocido, cuando las escuchaba y podía compartir también desde mi poco conocimiento local en Santiago del Estero, en mi habitación en ese entonces, era qué gran oportunidad, porque me nutría y sentía que alimentaba el propósito de, bueno, queremos que el espacio rural tenga más oportunidades, trabajar con las mujeres y su visibilización, el empoderamiento, el unir mundos que parecían súper, una apicultora, hablar con una productora de soja, era como diálogos impensados, tal cual, que hoy los naturalizamos, pero antes no sucedían. Mirá, ¿no? ¿Cambió todo eso, digamos, a partir de la red? ¿Para vos cambió? Para mí sí, y la red aporta a ese espacio de conexión, porque probablemente sin la red no hubiese yo llegado a hablar aquí, a Buenos Aires, a tu programa, y es como que se ocurren oportunidades que si no hubiese estado la red, no hubiesen sucedido. Claro. Y de eso se trata, me parece a mí, ¿no? De estar en estos grupos que nos unen con los diferentes o con opiniones y mundos diferentes, que de eso se construye algo nuevo. Sí, y la mujer, como digo yo, siempre tiende a hacer red, ¿no? Tendemos a hacer red las mujeres, tendemos a que en cuanto vemos, viste, son como los átomos, viste, cuando se van juntando así, digo, tenemos como esa fuerza para armar red. Sí, para mí sí, pero debo decir algo que ahí es como que buscamos armar red, como incluso contener a otros, encontrarnos con otros, empatizar. Eso es real para mí en las mujeres, porque también estamos pensando en todas las variantes. No es que vemos focal, un punto. Nos juntamos solo a hablar de tal tema. No, terminas hablando siempre de 20.000 cosas más. Obvio. Porque todas hacen parte, ¿no? Por eso creo que las soluciones que proponemos son mucho más superadoras que capaz en otros espacios. Pero sí creo que por ahí nos está costando como grupo de mujeres creo, llamarle valorarse a una misma, ¿no? Como para decir también incluso mi trabajo vale la pena, buscar como posicionarte, como decir esto, como colonizar esos lugares, ¿no? Como ser más firmes con nuestros logros. Creo que es esa sensación que tengo a veces. ¿Pensás que hay una diferencia ahí entre el hombre y la mujer en cuanto a ser más firmes con sus logros? Digo, ¿el hombre es más seguro en ese sentido? Acá hemos hablado con algunas entrevistadas, por ejemplo, que a la hora de vos defender, digamos, tu rol de trabajo, tu puesto, o ir justamente a una entrevista, quizás la mujer le cuesta más defender eso que el hombre, que por ahí va, ¿viste? Con lo que tiene puesto y no le importa. Sí, yo creo que ahí juega mucho el tema del sentimiento de la culpa. ¿Viste? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Para mí va algo ahí del entramado de que sentimos las mujeres de, no lo hice perfecto, me siento un poco culpable, no me fue bien, es como que estás con esa duda de dudar de lo que uno hace. Y en realidad me parece a mí que es porque tenemos mucho miedo de equivocarnos. Sí. Porque equivocarnos va a ser mucho más pesado que se equivoque un hombre. Sí. Perdón, lo tengo que decir. Es mucho peor que se equivoque una mujer que un hombre. Para mí sí. Para mí sí. Es como te lo hacen notar más. El error de la mujer se nota más que el del hombre. Para mí se nota más. Y en ese sentido es cuando creo que entra a jugar la culpa de decir, bueno, me equivoqué. Y como claro. Se abruma todo y se exacerba todo, después una termina como meditando las cosas, ¿no? Claro. Me pasa a mí, lo estoy hablando en términos personales capaz, ¿no? No, está bien, pero no quiero generalizar. Estás en un lugar en donde quizás sos socióloga o casi socióloga, digo, y podés quizás obtener ese ojo especial para ver eso en el entramado de mujeres, ¿no? Y en las que van llegando, porque yo veo que se va agrandando cada vez más la red. Se va agrandando cada vez más, y eso está buenísimo, y creo que también van llegando nuevas,
nuevos pensamientos, ¿no? Sí. Nuevas visiones de un tema que capaz antes nosotras las que estábamos no lo veíamos. ¿Interpela eso? Digo, ¿las interpela que por ahí llegue alguien de, qué sé yo? Que no sé. diga, no, che, esto me parece que no va, vamos a meterle por este lado. Vos sabés que creo que no, creo que la estamos esperando. Sí, porque la red tiene esto del trabajo muy horizontal, ¿no? Y muy integral, de que cualquier mujer que pertenezca a la red, que sea socia, pueda proponer un proyecto y generar un grupo alrededor de eso, una comisión de trabajo, y después de repente consiguen un financiamiento de $50.000. Claro, ¿no? Para el proyecto que Sí. buscaban. Es Obviamente muy que abierto a eso. es muy abierto a generar esos liderazgos, ¿no? Entonces yo creo que estamos esperándolos, y así que bienvenidos. Bienvenidas todas las que quieran proponer algo. Exacto, Yo creo que hay bienvenidas. muchas. ¿Cómo fue, ya que estamos hablando de este tema, digo, hace poco, más allá de los números de ONU Mujeres, y este es el año Internacional de la mujer agricultora. Exactamente. Y sabemos que hay estudios y todo al respecto. Sabemos que FADA también ha dado algunos números al respecto. Digo, pero ¿cómo, para que quien nos escucha y nunca vio este tema, nunca lo escuchó, digo, ¿cómo fue creciendo el protagonismo de la mujer en el mundo rural, en el agro? Bueno, es un buen tema. Antes quizás de hablar de un número específico de estas estadísticas, que ahora no las tengo muy frescas, pero son minoría las mujeres dentro del mundo agropecuario, agrorural. Sí, sabemos que es un mundo dominado por los varones. Sin dudas es así, pero sí creo yo que también como que la red Mujeres Rurales vino como a dar luz, a también aprender a decir que la mujer agricultora, aunque la mujer rural, no era solo aquella mujer que estaba dentro de la parcela, ¿no? Trabajando bajo el sol en el tractor. Ajá. ¿No? Qué interesante eso. Porque partimos ya de una definición en un mundo rural donde la fuerza implica poder, digamos, Sí. y implica autoridad, llamémosle fuerza, digo, de tantas horas estaba trabajando haciendo esta tarea, o cargando tanto peso, o che, no sabes los kilómetros que he tenido que manejar para buscar. Entonces, hay algo relacionado a ese concepto que creo que también Red Mujeres Rurales viene a flexibilizar, llamémosle, pero también a abrir un poco el universo y el ecosistema rural, de decir, la mujer rural no es solo la que está debajo del sol, en la chacra metida 900 kilómetros adentro en el campo. Sí. Es la maestra rural, son las comunicadoras, son las ingenieras, son aquellas personas que también trabajan en proyectos vinculados a la ruralidad, como agricultura familiar, como trabajadoras incluso de áreas del Estado. Sí, investigadoras. Incluso empresarias. Empresarias que no necesariamente ocupan un rol de trabajo manual, claro, o como sí, relacionado a esa a trabajar la tierra y a... Pero ¿no crees, Anita? Capaz que nos metemos en un tema medio... Sí, polémico. Pero me gusta que nos interpelemos en este sentido. Digo, hay una falsa imagen de esto, porque cuando vos decís el año mundial de la mujer agricultora, sí. Muchos, incluso de organismos de mujeres, sí, tienen esa imagen de la que trabaja la tierra y está tal cual, y está arando la tierra con sus propias manos, o no sé, no digo que no, digo que sí, esas mujeres sí, pero también todo este otro universo que vos estás mencionando, ¿no? Que me parece muy válido. Sí, como creo que todo concepto es... ¿cómo se llama esto? Excluyente. Total. Porque estás abarcando con una palabra un concepto que puede ser mucho mayor, pero también dentro de ese ecosistema rural, llamémosle, o de incidencia que puede tener la ruralidad con respecto a la perspectiva de género, hay también una cierta priorización, ¿no? Que tiene que ver con el nivel de vulnerabilidad de estas actoras dentro del ecosistema. Entonces, lo que entendemos que hizo FAO y lo que está buscando un poco Naciones Unidas es poner en
discusión, llamémosle, o visibilizar el rol de esas mujeres más vulnerables que no cuentan con la tecnología y que todavía tienen que estar haciendo esos trabajos manuales para poder generar la producción de alimentos. Porque también ahí lo que se hizo, digamos, desde Naciones Unidas es que se vinculó directamente a otro tema que no es menor, que me parece que es muy importante, que es la producción de alimentos o de los sistemas agroalimentarios, como lo llama, digamos, FAO en este caso, vinculada a la perspectiva de género de visibilizar a las mujeres dentro de esos sistemas agroalimentarios. Ajá. Obviamente que nos quedamos pensando, bueno, y las ganaderas y las apicultoras, y quedamos fuera, llamémosle, pero trató de poner, entiendo que ese concepto que utilizado por Naciones Unidas es que está poniendo adelante a aquellas que no tienen las oportunidades, ¿no? O las más vulnerables de toda esa cadena en los sistemas de agroalimentarios en general, ¿no? Sí, me parece muy válido, y obviamente me parece que tiene mucho valor. Nosotros, por ejemplo, en Amadas, en los episodios que hacemos, vamos a la mujer que tiene su propio emprendimiento o la que heredó también un campo y se tuvo que hacer cargo. Y yo, a ver, lo que nosotros quisimos visibilizar también, más allá de la historia, que creo que la historia es muy valiosa de cada mujer y muy, muy rica, es esta lucha de, por más que vos eres un campo de no sé cuántas miles de hectáreas, tenés una lucha interna ahí adentro, con el capataz, con el que, no sé, con el administrador, con todos los que trabajan para ese campo, digo, donde también internamente tenés tenés una lucha de poder ahí también, solo por ser mujer. Por más que seas la hija del señor que se murió, ponele, ¿viste? Digo, pero es que es así. Digo, porque muchas mujeres llegan a ese lugar y de repente... Y tienen menos validez que un capataz. Absolutamente. Por ejemplo. Validez, digo, en respecto a autoridad, ¿no? Sí, totalmente. Es así, y ahí es cuando te das cuenta que, volviendo a la sociología, hay una gran diferencia entre tener un capital social que un capital material, ¿no? Porque vos, para poder tener una legitimidad frente a las personas con las que trabajas, necesitas tener esa validez social. Como un líder, ponele, sí, tal cual. Si no... Es más, conocemos tantos líderes hoy en día que probablemente su capital material sea cero, pero lo social juega muchísimo, ¿se entiende? Es como es intangible que te hace mover las agujas. Tal cual. El famoso networking, ¿no? El capital social que tiene una persona es muy importante y se hace real en las relaciones y después en la toma de decisiones, que para mí tiene que ver con eso, ¿no? Y es real, lamentablemente, porque... A ver, y creo que también hay herramientas para poder ir como trabajando esa validez, ¿no? O esa legitimidad de las mujeres en sus roles, que tiene que ver con la perspectiva de género, pero que también tiene que ver con una perspectiva de cómo genero esas capacidades independientemente del género. Les pasa mucho también a hijos de productores, varones, que tienen que remarla un poquito en dulce de leche, ¿no? Claro, pero bueno, no tienen autoridad. Pero si hay una diferencia, si es un hombre, un hijo varón y una hija mujer, probablemente al varón se le haga más rápida esa remada, ¿se entiende? Se hace más fácil, claro, total. Que a la mujer. Que a la mujer, y creo que también por eso existen formas de prepararnos para por lo menos no abandonar el camino. Claro. No probablemente pueda decir que va a ser más fácil, no lo va a ser. Pero no abandonar el camino si una entiende que esa es su vocación y que es el camino que quiere seguir, ¿no? Sí. Porque también cuántos hijos de productores vemos, o de organizaciones, o de empresas, o pymes, que no tienen ganas de seguir trabajando en el campo. Sí, bueno, eso te iba a preguntar. Ahora digamos que hay un recambio generacional. ¿Cómo ves, vos que sos de la generación nueva, cómo ves esto? ¿Cómo ves ese recambio generacional? ¿Y hay mujeres liderando eso? Bueno, buena pregunta. No lo sé respecto a ver si hay mujeres liderando eso como tal, pero sí veo, hace poquito me invitaron a participar de unos conversatorios que justo los hizo FAO, que tiene un capítulo para jóvenes en Argentina, que se llama LEP,
donde llamaron a diferentes jóvenes que están trabajando en startups, por ejemplo, están trabajando como productores y también con otros temas relacionados como los míos, ¿no? Por ejemplo, más comercio justo, pequeños productores, como otro tipo de cosas. Pero sí veo que hay como un cambio muy, como hasta cualitativo, te diré, de cómo querer trabajar. Sí. ¿No? Y que tiene que ver para mí con el eje transversal de la tecnología. Claro, o sea, totalmente. Entonces los proyectos no los veo como proyectos masivos, ¿no? Como con escala aún, digamos, sino más proyectos como con un inicio y con un fin. O sea, armo una empresa o una startup que busque esto en un nicho específico de un punto que observo que es un cambio cualitativo que va a hacer que todo el sistema productivo mejore. No sé, el sistema de riego, me lo pongo en voz alta, o el famoso antiincendios. Claro. Que quizás no están dentro de la cadena de valor tradicional de produzco, comercializo, hago el trader y me despido del producto, sino que están buscando como estos, como hay una teoría, como bolsillos de promesa, promises pocket se llama, que es como que después que son como puntitos chiquitos donde si vos inviertes con cambio cualitativo, calidad y trabajo bien específico y focal, después escalan, digamos, o generan muchos cambios en toda la cadena. Mira. Veo que se trabaja mucho en eso, en las nuevas juventudes en general, y creo que a mí también es un tema que me interesa mucho porque veo que hay tantas cosas mínimas por hacer esos cambios, ¿no? que serían como... que también hacen que haya un cambio radical en todo el sistema, ¿no? Que se vienen dando aparte. Que se vienen dando, sí, y creo que el agro argentino como más agroindustrial, llamémosle, lo está liderando, me parece, en Conosur, en Latinoamérica, sin dudas. Sí, absolutamente. Y las nuevas generaciones lo vienen trayendo. Bueno, Anita, me encantó. Vamos a pasar ahora por las 5 semillas. Te vamos a hacer pasar. A ver, eso no la conocía. Así eso sí no la vi. Señor operador, si podemos pasar por las 5 semillas. Ahora, 5 semillas. 5 preguntas, 5 respuestas. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer pasar a Anita por nuestras 5 semillas, que son 5 preguntas. Okay. Más hablando de Anita, ¿no? De Anita. Y si Anita no se hubiese dedicado a la sociología, no hubiese estudiado sociología, y bueno, y todas las derivaciones que tuvo después, ¿no? Tu carrera, digo, ¿qué hubiese sido? ¿Hubieses elegido hacer otra cosa en tu vida? Siempre me he preguntado si me iba a dedicar a la política. Mira. Sí. Pero como política... De organización social, de incidencia, de leyes, de propuestas, estas cosas como asamblearias a mí me encantan. Mira. Soy la típica persona que le gusta estar 2 horas discutiendo un tema. Eso sí, soy esa persona. Mira vos, o sea, que hubiese sido política, ¿te ves en un congreso, ponele, representando a un partido? No sé si hoy en día no me representa un partido, pero sí creo en la política como instrumento, digamos, de cambio, de transformación social, llamémosle. Mira vos. Bueno, muy bien. ¿En qué sos buena? ¿En qué soy buena? Puede ser algo muy mundano, algo así como de... no tiene que ser algo muy... No, soy buena liderando, no sé qué. No, puede ser algo... Soy buena... cocinando, soy buena, soy buena amiga, soy buena, qué sé yo. Creo que soy una buena, me gusta mucho recibir a personas, amigos en mi casa. Anfitriona. Sí, soy una buena anfitriona, es una buena palabra. Sí, creo que sí. Y sobre todo porque siempre en mi casa nos han criado recibiendo personas de todo el mundo, voluntarios que vienen a trabajar con nosotros. Mira.
Entonces soy medio casa abierta, digamos. Capaz que si vos necesitas pasar una noche a dormir porque estás en Buenos Aires, y bueno, es como que yo soy la primera en ir a decir, ay, te recibo. Claro. Y mi pareja me quiere matar. ¿En serio? Pero, ¿En serio? no, o sea, es como que él es mucho más reservado y yo soy como mi casa no tiene puertas. Claro. ¿Se entiende? Sí, Eso. sí, a veces es difícil con lo que nos gusta. A mí yo me considero también... Sí. Y sí, a veces tenés algunos problemas y decís, bueno, dale. No sos Pero, un hostel, claro. digamos. Tal cual, tal cual. Viste que arrastrás a todo tu grupo familiar a que sea como vos, pero bueno. Sí, tal cual. Cuando te enojas, Ok. no te imagino enojada, pero cuando te enojas, Sí, no me enojo muy seguido. ¿sos de las que lloran o de las que gritan? No, lloro. ¿Sí? 100%. Sí, sí. Ah, mira. Es más íntimo mi enojo. Claro. Me cuesta mucho como enojarme con alguien en público, como hablar, como esas discusiones medio picantes me cuestan mucho. Claro. No vas al conflicto nunca. Voy al conflicto diplomático. Ah, ok. Si se me sale una chispita, me preocupa. Claro. Y probablemente me largue a llorar. Ah, Sí. claro, de la Sí, sí. bronca. ¿viste? De la bronca, o como de tengo ganas de putearte en voz Claro. alta y no puedo porque no me lo permito, lloro. Claro, tal cual, me sale por Sí. otro lado. Bueno, ¿y de qué estás orgullosa? ¿Estás orgullosa de algo? Sí, estoy orgullosa de la marca que hemos construido de miel en la cooperativa. Guaira Miel. Sí, estoy orgullosa de eso. ¿Sí? Sí. Estoy orgullosa porque son muchos años para construir algo muy sólido y estoy orgullosa de haber apostado y haber creído en ese momento en algo que me parecía como medio muy lejano, imposible, y hoy verlo hecho realidad. Qué Sí. bueno eso. Vos Sí, estoy desarrollás todo lo que es el producto. No, fue un proceso muy largo, pero estuve involucrada en todo lo que es el diseño de marca como tal. Hoy en los frasquitos, cómo estaban diseñados, las etiquetas, el color, lo que íbamos a decir, la forma, todo eso fue parte de mi trabajo también. Obviamente con un grupo de personas, pero estuve muy involucrada ahí. Qué bueno. Sí. ¿Y te arrepentís de algo? ¿Sabes qué? No de algo. Creo que los únicos arrepentimientos es a veces no decir las cosas en el momento en que las pienso. Como capaz las cosas que una tendría que haber dicho en Sí. el momento Sí. y que después se las guardó porque dice, no, mejor no, ¿para qué lo voy a decir? ¿Qué sentido? Y hoy en día es como que ejercito más si lo pienso, lo tengo que decir. Claro. Eso. ¿Por qué no se lo habré dicho en su momento? ¿Por qué no se lo habré dicho en su momento? Claro, muy bien. Bueno, y la última, que estuvimos hablando algo recién en la entrevista, ¿le das valor a tu trabajo? ¿Valor monetario? Tipo, mi trabajo vale esto. Ujú. Y el valor como valor, sí, como valor, digamos, como... Sí. No el correcto. Ah, Sí, no el correcto. Es un ejercicio porque creo que porque empecé a trabajar muy joven y porque siento que la energía por ahí es ilimitada. Recién estos años me he dado cuenta que no. Porque el cuerpo te pone límites, ¿no? Y creo que va por ahí. Y Sí. Como empezó a trabajar tan joven, es como que yo sentía que tenía mucho para dar, ¿no? Claro. Tenía mucho para dar. Entonces, muchos trabajos voluntarios, muchas asociaciones civiles, como como más filantrópica. Pero tiene Sí. que ver también con mi vocación, ¿eh? No es Total. que me arrepiento de eso, sino que eso me ha formado como soy hoy. Pero hoy en día justamente que por no tener ese ejercicio no termino de decir, bueno, esto vale mi trabajo. Claro. ¿no? Como Claro. es una práctica que le estoy pero a veces, viste, haciendo. trabajar o sea, dar el trabajo de uno, digamos, de forma filantrópica, también nos da experiencia, nos da recorrido, y yo creo que es una buena maestría de la vida esa. No, por eso no me arrepiento para nada, lo volvería a hacer 1000 veces más y de hecho lo seguiré haciendo. Claro. No es que es una detenimiento ni nada por el estilo, pero En algún momento hay que darle valor monetario, porque si no, ¿de qué vivimos? o un equilibrio, Sí. ¿no? Que sea sano sostener. Claro. Porque justamente es la balanza, ¿no? Si das demasiado sin recibir, digamos,
te vas a agotar. Total. O sea, sobre todo por la energía, ¿no? Por el Sí. cuerpo, la energía, poder como cuidarte de eso. Sí, absolutamente, coincido, totalmente. Eso. Bueno, Pero que no sea una esto o esto, va junto. claro. Sí. Con lograr el equilibrio. Está bien. Bueno, igual vas a tener mucho tiempo para Sí, darle el seguramente. valor justo a tu trabajo. Así que lo digo porque veo muchas mujeres que pasan por acá y lo han aprendido. Me da curiosidad saber cuál es la mayoría de las respuestas que te han dado las mujeres que has entrevistado. La mayoría es que no le dan Que no. valor a su trabajo, Me lo suponía. que no le dan el valor que le deberían dar. Y hay muchas no, hay pocas que se animan a decir, sí, mi trabajo vale, me gusta la plata, También. y la plata es un medio para que yo pueda hacer un montón de cosas. Entonces, digamos, sin tener ese tabú de hablar de plata, ¿no? Del Sin dinero, dudas. de plata como valor, y como todo este trabajo que hago yo y mi experiencia vale. Nos cuesta mucho a las mujeres. Nos cuesta mucho. Pero vos sabés, hay algo que mi pareja siempre me dice es, vos tienes que vender más frasquitos de miel porque tienes que ayudar a más personas. Ese es el objetivo, digamos. Mira. Por finalizar, que tu ambición esté puesta en el lugar correcto. Porque me dice, no es que vos vendes más frascos para facturar más. Cuando yo le digo, ay, pero tengo que vender miel. y él me dice, pero con un propósito muy claro. Me dice, entonces, justamente no tienes que vender 2, 3, tienes 1 millón, ¿no? Entonces tienes que buscar esa ambición. Claro. Porque el propósito detrás está muy claro también. Tenés Como el dice esa foco ahí. mujer, sí. Tenés el foco ahí. Sí, sí. Totalmente. Bueno, ha pasado Ana Laura Sayago por las 5 semillas. Amadas. Historias de mujeres de campo. Bueno, nos queda el último tramo de nuestro programa con Anita Sayago. Me encanta hablar con ella porque sos una mujer empujadora. No sé cómo se dice, pero cómo lo dicen ustedes, digo, pero sos como pechadora, ¿no? Como palomita. Claro, tal cual, con esa tranquilidad que te caracteriza. Creo que nunca habíamos tenido una charla así. No, nunca. Pero está bueno conocerte un poquito más y conocer tu rol como vicepresidente de la red. ¿Cómo es tu vida acá en Buenos Aires? ¿Hace cuánto que dijiste que estás acá? Y ya van a ser casi 2 años y medio, más o menos. Poquito. Casi 3. Sí, casi 3, poquito. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue que decidiste? Fue muy divertido. ¿Sí? Sí, porque yo me reía, decía, me mudo a Buenos Aires, pero yo nunca he entendido el peso que eso tenía. Como que lo he hecho. ¿Y ¿Se por qué? entiende? Es como por mi pareja, Ah, mayormente por amor, debo decirlo. bien. Y también porque, bueno, no quiero decir la frase que todos dicen de esa de Dios atiende en Buenos Aires, no sé qué. Sí. Bueno, porque, Pero la digo. pero la digo, pero a la vez también ahí creo que es cómo hacemos para que Buenos Aires vaya al interior, cómo hacer esos traductores, ¿no? Sí. Cómo hacer ese puente. Y bueno, sí, tengo que venir, pero no porque esté aquí, sino porque justamente quiero llevarlo allá. ¿Se entiende? Claro. Es como cambiar Tenés- un poco ese pensamiento. Tenés un doble interés. Tengo un digamos. doble interés, sí. Por un lado el amor y por el otro lado llevar Buenos Sí. Aires a Santiago o traer Santiago a Buenos Aires. Exacto. Como generar ese puente de conexión. ¿Y se puede hacer ese trabajo a distancia? ¿Vos estás laburando a distancia? ¿Cómo haces? Trabajo a distancia y tengo un segundo trabajo que me permite también eso, que es un trabajo espectacular, debo decir también, que se llama Sumatoria, es una asociación civil Ah, mira. que otorga financiamiento de impacto a proyectos en toda la Argentina, ¿no? Que trabaja en diferentes verticales de impacto, o sea, Mirá. de economía circular, agricultura, bueno, ahora vamos a hacer ganadería regenerativa, Ah, qué bueno. apicultura. De hecho, mi cooperativa tiene un crédito con esta asociación civil, o sea, es como que está muy vinculado al ecosistema de impacto que me encanta. Sí. Y este es 100% virtual y lo que hago es, cada vez que voy a Santiago trato de viajar al campo, a visitar algunos productores
Y si no, estar obviamente en la oficina dentro de la cooperativa, que tenemos una planta divina de extracción de miel, de proceso en Santiago. Ah, mira, ahí en Santiago Capital. En La Banda. En La Banda. Estamos en La Banda, sí. Santiago es como, digamos, es una provincia que, digamos, es como el centro de la miel, porque todos dicen que se extrae. Me van a matar otras mujeres apícolas, pero a mí también me van a matar, porque yo de números, de las cantidades y eso, si vas por ese lado, no soy la persona. Digo, hay un gran desarrollo apícola en Santiago. Hay un gran desarrollo apícola, pero sí debo decir que la cooperativa ha sido pionera en llevar la apicultura de forma profesional a lugares en el monte donde antes no la había de esa manera. Claro. Siempre ha habido como una práctica de meleada, que se llama, que es como extraer los panales, digamos, que estaban dentro de troncos de árboles, metidos por ahí en algún lugar, pero no de forma estándar, digamos, bien de apicultura pampeana, que es tener tu colmena con las medias alzas, tener un apiario, como profesionalizarlo, ¿no? Sí. Y nosotros nos hemos dedicado a formar estos parajes rurales, a estas familias y a productores. En la cooperativa. En la cooperativa, que se sumen a hacer miel. Qué bueno eso. Y hoy en día son 14 parajes, son como 250 familias de productores. Hay algunos productores que incluso están capitalizados, productores que iban a las capacitaciones en bicicleta y hoy en día tienen una camioneta. O sea, pasar de 10 colmenas a 400 o 300 es un cambio que nosotros estamos orgullosos de haber apoyado. Y ver el cambio de ese que iba en bicicleta a que llegue en su camioneta debe ser espectacular. Espectacular, y que ves que el hijo y el primo y el hermano y la hermana y su mujer quieren tener colmenas. Claro. No es solamente la fantasía de decir hacemos desarrollo o apoyamos a las localidades, etcétera, sino es entender que es una herramienta económica muy fuerte, que combina perfecto con la producción en el monte, porque además certificamos orgánico. Entonces, sí, logramos certificar orgánico con los productores. Entonces hay como una relación virtuosa entre las áreas de monte nativo alrededor de una colmena y la certificación y la producción de mieles. Qué bueno, claro, ahí sí. Pero es un epicentro, Santiago. Es un epicentro, sin duda, sí. Digamos, se ve cada vez más, y creo que debe ser por esto, ¿no? De la bien del monte, de la bien orgánica, digo. Sin dudas, sí, de saber que, y sobre todo el norte de Córdoba, es como que también forma parte de una bioregión que se llama Gran Chaco Americano, que cada vez más está, no sé si conociéndose o bueno, pudiendo difundirse, que es un bioma muy particular. Entonces también saber diferenciar que la apicultura del Gran Chaco no es la misma que la apicultura en La Pampa o en la Patagonia, también tiene sus características que para mí son muy interesantes de decir y diferenciar, y que termine en un producto que tenga una diferenciación de origen. No es lo mismo que yo compre una miel de Patagonia que compre una miel de Gran Chaco o de... No es lo mismo, sí, va a cambiar totalmente el sabor, aroma, color y obviamente las especies, los néctares que van a encontrar en esas mieles, ¿no? De las diferentes flores que hay en esos lugares. Qué apasionante, ¿no? Que es el mundo de la apicultura. Yo creo que las mujeres, las ganaderas y las apícolas son de las más apasionadas que conozco que no me maten las otras, ¿no? No, a mí tampoco. Pero hay una lectura para mí del campo, del monte, diferente en ese tipo de producciones. Claro. No sé, nunca me voy a olvidar, digamos, hace poquito me iba a una comunidad que se llama Chancaní en Córdoba, por un curso de apicultura, y escuchaba que una de las mujeres decía, no, porque a las cabras se pierden siguiendo el viento. Y era como, ¿el viento? No sé, ¿de dónde? Digamos, ¿no? De repente viene un veterinario y te dice nada. Dale, claro. O sea, señora. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Pero hay una lectura para mí de esas capas que tiene la naturaleza, ¿no? que es muy interesante, que una ganadera lo sabe porque son extensiones, sabe que el pasto, y empiezas a leer el pasto de tal cosa y dónde está la aguada, de cuando llueve, qué pasa, cómo se comportan, y las abejas es otro nivel de sensación, como para mí es el éter, digamos, de la sensibilidad, porque tenemos que entender que la miel que hoy en día comemos viene de flores, y el néctar de una flor es una gotita
cosita minúscula en medio de millones de flores que visitan las abejas, buscando también las bolitas de polen que son una preciosura cuando las ves en colmena, que dices, es increíble, o sea, lo que es la naturaleza. Es increíble lo que es la naturaleza. Sí. Bueno, Anita, qué apasionada, ¿no? Sí. Vamos a hablar de lo que se viene en Mujeres Rurales, pero más allá de eso, ¿qué fue lo que más te impactó o lo que más... lo que te impactó, lo que te sorprendió al venir a vivir a Buenos Aires, ¿no? Bueno, no quiero que suene como algo negativo, yo creo que es algo ahí para mejorar, que tiene que ver con lo express, ¿no? Yo no entendía cómo era tener un 24 horas abajo de mi casa. Claro. ¿Se entiende? Como Claro. no, porque para mí era ir al verdulero, saludarlo, y comprar fiambre en tal local específico. No es que no hay 24 horas en Santiago, pero no es tan masivo. Claro. ¿Se entiende? Como 1 o 2 por ahí de vez en cuando. Entonces, esa parte para mí de la desconexión sucede mucho en Buenos Aires. Claro. ¿Extrañás esa cosa Sí. de...? Sí, del vincularte, de conocer al verdulero, sí. Hoy en día yo me hago amiga de los verduleros aquí, obviamente. Me acuerdo la primera vez que me iba a un gimnasio, yo saludaba a las personas. Claro, te miran como diciendo... Y nadie me saludaba. Nadie me saludaba. Y volví a casa y le decía a Nico, que es mi pareja, le digo, Nico, nadie me ha saludado. Es como, ¿qué? ¿Por qué? Claro, porque pero tiene que ver para mí con esa conexión o de la cercanía y del querer vincularse que se va perdiendo, ¿no? Como Sí. que te vas haciendo más duro, como que no sos permeable. No, tenés casi, te van haciendo capas y está bueno que ustedes que vivieron mucho tiempo en el interior del país nos lo recuerden, porque Creo que sí. eso es lo que creo lo que más le gusta al que vive en Buenos Aires. No voy a hablar solo del porteño, sino también que vive O en grandes ciudades. en el AMBA. Tal cual, que te falta es un poco la conexión, y cuando vas a cualquier provincia de la Sí, Argentina, sin dudas. lo ves y es lo que más te gusta, lo que más te atrae. Sí, creo que sí. Y también, por ejemplo, el tema de los alimentos y eso es como que creo que justamente el tener las cosas tan express en términos de cómo uno come, también es como que no te hacen entender que, por ejemplo, en Santiago vos te das cuenta cuando es temporada de sandías. Claro. A veces aquí tienes sandía todo el año. Es como, ¿se entiende? Es como Sí. la temporalidad de hasta la Terrible. forma de comer. Totalmente. Sí, lo tenés al alcance de la mano todo el tiempo, aunque no sea estacional, tal cual. Exacto, sí. Sí, totalmente. Eso me ha sorprendido mucho también. Sí, mira vos. De la diferencia, sí. Mira vos. Bueno, cosas que se conservan todavía en todas las provincias de la Argentina y lamentablemente acá no. Pero bueno. ¿Qué se viene en Mujeres Rurales? Qué pregunta. Bueno, un montón de cosas. Sobre todo porque cada vez somos más, suceden más cosas. Pero lo interesante es que estamos buscando hacer nodos regionales, ¿no? De justamente no centralizar todo ni en la virtualidad, ni tampoco en Buenos Aires o en Córdoba, sino de que los encuentros de mujeres rurales sucedan en territorio, en esas provincias, en esos lugares, según eventos. Y se vienen muchos eventos del agro donde vamos a hacer encuentros especiales, llamémosle, de mujeres rurales, para descentralizar un poco. Claro. Se viene una expo ganadera en Córdoba. Te iba a allá decir, por las San- ganaderas. Sí, las ganaderas, se viene un congreso de ACA, se viene APRESID, se viene la Rural, que bueno, que va a ser bastante interesante ahí, se viene Agronoa, creo que es en Chaco, si no me equivoco. Sí. Entonces se viene mucho de eso, y también en la construcción de proyectos de los que te contaba al principio, que van a ser como gestionados por estas comisiones de trabajo o de algunas partes de las socias que quieran aprender a tener un proyecto, a generarlo, a capacitarse en eso y a sumarse a nuestra carpeta de proyectos, que de hecho la tenemos año a año, gracias a una comisión de trabajo que es de proyectos, y trabajar en hacer posible esas ideas, esos proyectos, esas cadenas de valor que tienen las mujeres y que necesitan un apoyo, ¿no? Sí, totalmente. Eso. Y después, bueno, en la gobernanza es lo que vamos a buscar con estos nodos, es que
cada vez participen más, entonces que no haya solo una Anita, sino que haya a una Anita que la encontramos en Catamarca y que se quiera sumar a sumar la visión desde Catamarca a la red y nos permite ser más federales, ¿no? Vamos un poco hacia eso y en nuestro plan estratégico que es bien interesante, pero creo que vamos al paso a paso. Tenemos un norte claro, pero después en el cómo hacerlo es lo que queremos a veces ver en persona, en estas ideas de nodos territoriales y proyectos más locales que vamos a empezar a gestionar ahora. Qué bueno, Anita. Bueno, y ojalá lo logren, y creo que sí, porque vienen haciendo un camino muy sólido y estoy segura que lo van a lograr. Sí, ojalá. Bueno, se nos terminó el tiempo, me encantó tenerte, Gracias, encantó, la verdad que me encantó conversar con vos, como decía recién. Creo que tenés hay mucha Anita por delante en todos estos trabajos, en todos estos, este desarrollo, en lo que es asociaciones civiles y trabajar por algo que me parece que quizás no es tan tangible, pero que en el tiempo se va viendo. Así que mujeres jóvenes como vos creo que hacen mucho bien y mucha falta en el sector. Te felicito. Gracias, Nanette. Y bueno, un saludo para toda la audiencia. Gracias por tu tiempo. La verdad que hace mucho que no me hacen preguntas tan interesantes. Bueno, muchas gracias. Así que gracias por la conversación también. Así que nada, un placer. agradecida. Un placer tenerte, Anita. Bueno, y nosotros continuamos en nuestro camino de amadas. Los esperamos en el próximo programa, en donde tenemos un nuevo capítulo con una nueva entrevistada. Auspició este programa. Nuestro propósito: agregar valor al campo argentino y conectarlo con el mundo. Somos Molinos Agro. La nueva CR11 de New Holland es el último gran salto en evolución de cosecha. Con mayor capacidad operativa, diseñada para jornadas más largas y operaciones 90% autónomas. CR11 de New Holland. La evolución llega a su máxima capacidad. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. GFAS, la evolución de la cosecha. Lo adoptaron los líderes. Permite duplicar la capacidad de trabajo utilizando la misma maquinaria. Un salto enorme en eficiencia y rendimiento. Ahorra la mitad del gasoil y multiplica las ganancias. Stripper GFAS, tu mejor decisión. La salud empieza en las personas, en una decisión, en una mano que cuida, y también empieza en la tierra, en lo que sembramos hoy para alimentar a millones mañana. Porque cuidar la salud también es cuidar lo que nos alimenta. En Bayer, la salud y el campo se encuentran unidos por la ciencia. Si es Bayer, es bueno. La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11 2279 0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Somos radio en vivo, somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED.